Estamos aquí a punto de mirar una enseñanza en previo del señor Carlos Alpiza. Usted ya la ha visto, ¿verdad, Andrea? Usted no le impresiona. Bueno, nosotros sí. ¿La conoces? He leído algunas revistas. Ah, muy bien. Sí, y libros. Perfecto. ¿Desde dónde nos visitas? Costa Rica. Ah, Costa Rica, muy bien. Sí. ¿Yo también puedo? Sí, claro. Muchas Sí, gracias. De Costa Rica, Esta es en catalán. Ah, guai. Yo- Sin problema, no, yo parlo català, bé. Ah, tu parles Sí, sí, català. soc català, soc d'aquí. Perfecte, molt bé, molt bé. Llavors... Es uno de nuestros guías turísticos. Ah, bien, bien, bien. Yo soy gitano. Muy bien, no sé si conoces, si ya has leído libros, a lo mejor conoces la página web. Sí, sí, de la Watchtower. Y el diccionario que hay y todo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces ya has visitado, habéis visitado la página web. He leído varios libros, he leído el de El conocimiento que viene a la vida, que lleva a la vida eterna, ven, ser mi seguidor, el de la creación o evolución. Sí. He leído esos tres. ¿Qué más? De hecho, he leído. Hay uno más que hay, pero no me acuerdo cómo se acuerdan. No me acuerdo el nombre del libro, pero he leído 4, creo. ¿Los has leído por tu cuenta o ha habido algún testigo de Jehová que te ha ayudado a estudiar? No, un poquito? los he leído por mi cuenta, casi siempre converso con ustedes amistosamente, casi siempre les hago preguntas, ¿verdad? Como he leído los libros, a veces les pregunto cosas de los libros, ¿verdad? Pero y les hago una pregunta, por ejemplo, ¿cuál dirían ustedes que es el Evangelio? Bueno, los evangelios explica la vida de Jesús, son 4 evangelios. Los 4 primeros libros que hay Claro. hay en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Claro, lo que pasa es que creo que no dejé clara mi pregunta. Digamos, es como, sí, los evangelios que usted está diciendo son los de la Biblia, claro, pero por ejemplo, me refiero a que, por ejemplo, Pablo dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, primeramente al judío, también al gentil. A eso me refería, o sea, el mensaje, ¿cuál es el mensaje del evangelio? ¿Cuál es el mensaje del evangelio que dan ustedes? Bueno, él predicaba sobre el Evangelio y las buenas noticias que Jesús había compartido con las personas que le escucharon. Él nos dice que Jesús vino a la tierra para enseñar las buenas nuevas de su Padre, ¿no? El que lo envió desde el cielo. Y tanto Pedro como Pablo como los cristianos del primer siglo, pues ellos enseñaron ese Evangelio, lo que Jesús había empezado a predicar cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Sobre las buenas nuevas. Si te recuerdas, ¿no? La Biblia dice que por eso fui enviado de Jesús, ¿no? Para predicar las buenas noticias. Y Pablo se refiere y Pedro se refieren a ese evangelio, a esas buenas noticias. O en otras ocasiones habla del camino, que viene a ser seguir como cristianos las pautas que dejó Cristo, ¿no? El dechado, y seguir sus pasos. A eso se refiere. Y claro, ¿dónde está registrada? ¿Dónde está registrada la vida de Jesús? Está registrada en los evangelios que fueron escritos posteriormente. Claro, los evangelios narran donde pues habla del testimonio de Jesús, ¿verdad? Pero... Ajá. Aquí Jesús, en el libro de Mateo, del 24, 14, él hablaba de la predicación que él hacía y hablaba de las buenas noticias del reino, que era lo que se tenía que predicar por toda la tierra habitada. ¿Qué Entonces, pasaje es, perdón? Mateo 24, 14. Entonces, eso es lo que él predicaba, las buenas noticias del reino, como él ha dicho. Pero digamos, estas buenas noticias tienen poder para salvar, ¿verdad? Sí, claro. Porque decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio, pues tiene poder de Dios para salvar. Pero no me queda clara la respuesta, o sea, de cuál es esa buena noticia, o sea, ¿Esto lo veo en el móvil? ¿cuál pasaje era que usted decía? Ah, no, ya está. Mateo. Las buenas noticias se refiere al reino de Dios
¿Cuáles son las buenas noticias? El reino de Dios. ¿Qué puede hacer el reino de Dios por nosotros cuando esté establecido aquí en la tierra? Y eso es lo que él predicaba. Mateo 24:13, usted dijo. Dice, y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces el evangelio, a ver, lo que dices tú de que el evangelio es el anuncio de que vendrá el reino, o sea, que Dios va a traer su reino. Claro, el reino de Dios es la solución a todos los problemas de la humanidad. La gobernación por medio de Dios, el reino de Dios, como Jesús, como su rey, es el que traerá toda la... porque los humanos por nosotros mismos no podemos. Eso es un hecho. Está Es verdad, es verdad. 6.000 años de humanidad, ¿no? Se han probado todo tipo de gobiernos. Y guerras. Y guerras. Entonces, ¿quién es el que tendrá el poder? La solución a todo es el reino de Dios. Y es Jesús el que empezó a predicar sobre ese reino. Vean, es que es muy interesante. Yo estoy de acuerdo que es verdad que va a venir un reino. Eso es un hecho, estoy de acuerdo. De hecho, lo dice Isaías 65, ¿verdad? Él dice, porque aquí yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y de lo pasado ya no habrá más memoria ni vendrá más al pensamiento. Y efectivamente, Dios va a restaurar todas las cosas. Isaías está lleno de esos pasajes, ¿verdad? De habla de esa era dorada donde el león ya no hará daño, el buey habitar con el oso y todas estas cosas. El niño meterá la mano en el áspid y no le morderá. Y es un hecho. Dios va a traer una restauración del reino. Eso estoy de acuerdo con usted. Lo interesante es que en Hechos de los Apóstoles encontramos 5 grandes sermones evangelísticos de los apóstoles. Y en esos 5 grandes sermones, y digo grandes, que casi que todo el capítulo tiene que ver con son los apóstoles predicando. Y en todos esos 5 capítulos se encuentra cómo ellos predicaban y la gente creía, y dice que recibía la vida eterna. Así lo dice Hechos. Son estos 5 capítulos. Hechos 2, tal vez ustedes se acuerdan, Pedro predica por primera vez y se convierten 3,000. Luego Hechos capítulo 3, Pedro vuelve a predicar extensamente y se convierte en 5,000. Luego Hechos 10, Pedro predica en la casa de un gentil llamado Cornelio, y se acuerda que estaba predicando y que recibieron el Espíritu y después fueron bautizados. Sí. Luego está Pablo por primera vez en Hechos 13, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Él estaba en el día del sábado, le permitieron compartir unas palabras, y él casi que todo el capítulo 3 él está predicando el Evangelio, y dice la Biblia que muchos creyeron y se añadieron a la iglesia. Luego dice Hechos 17 que él está en Atenas: varones, hermanos, veo que sois muy religiosos porque visitando vuestros templos veo al Dios no conocido y todo eso. Nuevamente Pablo ahí predica el Evangelio. Entonces, estos 5 capítulos son 5 grandes exposiciones del Evangelio. Y en Hechos 13, por ejemplo, si me quieren acompañar, ya, perdón que me tenga aquí ya casi, es que veníamos caminando de paso. Miren, Pablo era un hombre muy inteligente. Él en Hechos 13, del 14 hasta el 22, él va a dar una breve historia de Israel. No la voy a leer para no hacerla larga, pero él ahí va a mencionar que Dios sacó a Israel de Egipto, que conquistaron 7 naciones en Canaán, que es versículo 20 dice, versículo 20, después como por 450 años dio jueces hasta Samuel profeta. ¿Qué está haciendo Pablo? Él está diciéndole a la sinagoga una reseña de la historia de Israel. Pero a partir del verso 23, vean qué interesante, dice, de la simiente de porque venía hablando de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador para Israel, y después Juan predicó antes de su llegada un bautismo de arrepentimiento a todo Israel, versículo 25. Y cuando Juan terminaba la carrera decía, ¿qué pensáis que soy yo? No soy yo, sino que detrás de mí uno de quien no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios,
para nosotros fue enviada la promesa de esta salvación, porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, desconociéndolo a él, y las voces de los profetas que se leen cada sábado, las cumplieron al condenarlo, y sin hallar causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas en él, bajándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y se apareció durante muchos días a los que subieron juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Vean qué interesante. Ahí Pablo empieza a hablar de que Jesús fue colgado de un madero, de que Jesús resucitó, y si seguimos leyendo, no lo voy a hacer, él va a ir como ampliando el tema de la resurrección. El Salmo Sí, lo está argumentando. Exacto. Está argumentando lo que Jesús está hablando aquí de Jesús, finalmente. Claro, él estaba diciendo que habían sido testigos de la resurrección, pero que la misma escritura lo decía, porque el Salmo 16 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pero ya para terminar, vean lo que dice el versículo 38 y 39. Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de este, o sea Jesús, os es anunciado la liberación de los pecados, de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Versículo 39, gracias a esto es justificado todo aquel que cree. Y al final, dice el 42, al salir ellos, o sea, los apóstoles, les rogaron que en el sábado siguiente les hablara las mismas palabras. Y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos reverentes siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablando con ellos los persuadían a permanecer fieles en la gracia de Dios. 3 puntos tocaron del Evangelio. Cristo murió en un madero por nuestros pecados. Cristo resucitó al tercer día para nuestra salvación, y todo aquel que crea en él recibirá la justificación de los pecados, de todas aquellas cosas que no se pudieron por la ley de Moisés. Y si leemos Hechos 2, Hechos 3, Hechos 10, Hechos 13 y Hechos 17, los 5 sermones tratan sobre eso: el sacrificio de Jesús, su resurrección, y todo aquel que crea en él recibirá perdón de pecados. Ese es el Evangelio. Estamos de acuerdo.